Dios te bendiga en esta noche, iglesia amada del Cristo vivo. Damos gracias a Dios por este nuevo día que nos ha regalado el Señor y por el privilegio que tenemos de podernos reunir nuevamente en una noche de viernes para compartir la palabra de Dios. Después de haber tenido una semana fructífera donde celebramos el día del Pentecostés y nuestra cibercampaña evangelística. Así que una vez más eleve una acción de gracias al Señor y prepárese para compartir la palabra de Dios en esta hora. Así que quiero invitarle a ir allí a la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 1, y vamos a estar leyendo a partir del versículo 1, aunque vamos a ver otras partes de las escrituras de este mismo capítulo. Dice la palabra de Dios en Jueces, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice: Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá de aquí. He aquí, yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: Sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él, y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Beset a 10,000 hombres. Amén. Vamos a orar por la palabra. Señor, te damos gracias por esta noche, por este tiempo y por el privilegio que nos das de reunirnos. Ahora te pedimos, Señor, por tu palabra, que tú nos bendigas en nuestra mente y nuestros espíritus y prepares nuestros corazones para recibirla, y tú abras nuestro entendimiento, Señor, para que seamos edificados con ella. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a hacer tu voluntad. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hoy voy a hablarle bajo el título Viviendo con el enemigo. Y quiero comenzar contándote una pequeña fábula de Esopo. Se cuenta Esopo que en un momento determinado fueron anunciadas las bodas del dios Zeus, el dios de la mitología griega, y todos los animales fueron a honrarles con diferentes tipos de presentes, cada uno según los medios que tenía. Y la serpiente subió hasta Zeus arrastrándose con una rosa en la boca. Mas al verla Zeus dijo lo siguiente: de todos acepto sus presentes, pero no los quiero de tu boca. La moraleja de la fábula es que no debemos confiarnos de las aparentes bondades de los malvados o de las situaciones que se caracterizan por ser pura maldad. Mire, hoy quiero comenzar y compartir, quizás en estos viernes que vienen, y de paso ya le estoy exhortando que si no se ha leído el libro de los Jueces, comience a leérselo para que tenga una idea de lo que vamos a estar hablando quizás durante varios viernes. Voy a compartir algunos pasajes de este libro. El libro de los Jueces, para los que no se lo han leído, es un relato de las últimas conquistas de la tierra prometida y cómo se caracterizaba la vida en Israel antes del surgimiento de la monarquía. Cuando usted se lee el libro se va a dar cuenta que se caracteriza por diferentes ciclos de desobediencia, de juicio y de liberación a través de hombres que Dios levantó, llamados jueces. Y el mensaje que voy a compartir hoy específicamente aquí en el capítulo 1 se basa específicamente en la historia de las decisiones que tomaron las tribus después de la muerte de Josué y cómo estas decisiones que tomaron afectaron el futuro de una nación completa. Y en el orden específico para nosotros nos revela cómo los enemigos lograron prevalecer contra el pueblo de Dios, cosa que jamás debió haber sucedido. Así que lo que voy a compartir contigo en esta noche son algunos elementos, algunas cosas
a las que nosotros tenemos que renunciar si es que queremos de una vez y por todas sacar de nuestra vida a los enemigos de nuestra alma. De eso es lo que vamos a hablar en esta noche. Y lo vamos a ilustrar con todo lo que aparece aquí en el capítulo 1. Básicamente, estas personas, Israel, se adaptó a vivir junto con el enemigo. Y cuando tú te adaptas a vivir junto con el enemigo, lógicamente, a la corta o a la larga, las consecuencias nos pueden alcanzar. La iglesia de Jesucristo, y cuando hablo de iglesia estoy hablándote a ti en el orden personal y a mí en el orden personal, hemos sido diseñados para obtener victoria y para que todos los enemigos de nuestra alma sean desalojados de nuestra vida. Por el poder y la gracia del Señor de Jesucristo, pero también cuando nosotros nos responsabilizamos en ese proceso de santificación que tenemos que llevar cada uno de nosotros. Así que quiero pasar rápidamente al primer elemento que veo aquí en este capítulo, al cual tenían que renunciar estas personas si es que querían que la promesa de Dios, la voluntad de Dios con relación a sus enemigos se hiciera realidad. Y lo primero es que para yo sacar a los enemigos de mi vida, lo primero que tengo que hacer es renunciar a la obediencia parcial. Acabamos de leer el versículo 1 al 3 ahí del libro de Jueces, y la Biblia dice, se lo vuelvo a leer rápidamente, que ellos consultaron a Dios con relación a cómo debían seguir la conquista de la tierra de Canaán. Dios dio una indicación clara y específica, dijo: Judá subirá porque yo le he entregado la tierra en sus manos. Y la Biblia dice que esta tribu llamó a la tribu de Simeón para que fuera con ellos a combatir a sus enemigos, y dice la Escritura que ellos obtuvieron la victoria. Ahora, ¿a qué me quiero referir específicamente aquí? Dios había dado un mandato muy específico. Judá debe subir primero. Sin embargo, usted lee que ellos pidieron a la tribu de Simeón que fuera y les acompañara allí a la batalla. Y esto parece lo más sensato, esto parece lo más lógico, ¿me entiende? O como sobre todo la expresión que se usa ahora mucho en nuestras iglesias: bueno, eso no tiene nada de malo. Además, obtuvieron la victoria. Pero la pregunta es, ¿eso fue lo que Dios dijo que hicieran? Básicamente esa es la pregunta. No es si a mí me parece bien o me parece mal o no tiene nada de malo. ¿Eso fue lo que Dios dijo que hicieran? ¿Usted sabe por qué nosotros nos identificamos con esta tribu? Porque estamos adaptados a obedecer parcialmente y por lo tanto a obtener medias victorias o derrotas que maquillamos como victoria. A medida que nosotros veamos en el libro de Jueces la historia, usted verá cómo este espíritu de obedecer parcialmente está presente y cuántas consecuencias trae una y otra vez. Aquí hay dos cosas que yo quisiera recalcar para que usted tenga claro de por qué hay que renunciar a la obediencia parcial. Cuando usted va a la Biblia, el registro bíblico, donde quiera que aparece la obediencia parcial, Dios la trata como si fuera desobediencia. Mire, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que tenemos que buscar la dirección divina para lo que vamos a hacer. Todos tenemos enemigos que enfrentar y no lo vamos a poder ignorar. Todos los cananeos no habían sido vencidos hasta este punto de la conquista, aun cuando Dios ya había dado una promesa de que ellos iban a poseer la tierra. Y estos cananeos no se iban a ir amablemente ni hablando con ellos. Había que esforzarse, había que luchar por expulsarlo del lugar donde estaba. Cuando usted viene a Cristo, usted ha vivido una vida completamente fuera de la voluntad de Dios, y el proceso de cambio que usted quiere que se realice en su vida, y que Dios también quiere que se realice, va a enfrentar unos cuantos obstáculos, va a enfrentar algunos enemigos que se van a oponer a que eso que Dios tiene para usted se haga realidad. Por lo tanto, usted tiene que buscar la dirección de Dios para enfrentar al diablo, para enfrentar la mundanalidad, para enfrentar esa naturaleza caída y poder andar en victoria. Parte de la ambivalencia
que tenemos nosotros los creyentes en obedecer es que ni siquiera conocemos en el orden particular lo que tenemos que hacer en las situaciones que estamos enfrentando y en los enemigos que estamos enfrentando. Nosotros tenemos que ir a las Escrituras para ver los principios generales que están revelados ahí para que nosotros podamos enfrentar a nuestros enemigos. ¿Qué implica eso? Eso implica buscar a Dios. ¿Pero qué significa buscar a Dios? Significa que tenemos que pasar tiempo con Él y con su palabra, que tendremos que darle lugar al Espíritu Santo de Dios y dejarnos guiar por Él. Y eso requiere tiempo y requiere persistencia. Después de ser cristianos durante mucho tiempo, muchos creyentes todavía estamos luchando con malos hábitos que nos esclavizan. Y eso significa tierra por conquistar, pero también significa dirección divina que tenemos que buscar. Hermano querido y amado, y Dios siempre responde a los que les interesa saber cuál es su voluntad para enfrentar a los enemigos. Lo otro que tenemos que ver con este asunto de la obediencia parcial es que si usted está buscando una respuesta de parte de Dios y la guía de Dios, usted le está buscando para obedecerle. Si Dios ha dado un mandato específico para que actuemos conforme a lo que Él ha dicho, si Él no ha dicho, no ha mandado que involucremos a terceros, nosotros no deberíamos hacerlo. Dios nunca le dijo a Judá, busca a Simeón. Le dijo, yo te he entregado la tierra, ve y hazlo tú. No importa si a mí me parece lo más lógico, y si tenemos duda, deberíamos preguntarle a Dios. Dios tiene su manera muy particular de obrar en la vida de cada cual. Cuando los creyentes dicen, sí, pero bueno, Dios le dio la victoria. Sí, le dio la victoria porque Él lo había prometido. Le dio la victoria porque ellos fueron, y le dio la victoria porque Él es paciente con nosotros. Muchos piensan que porque las consecuencias de determinadas malas decisiones que han tomado no les han alcanzado, pueden seguir actuando con insensatez delante de Dios. Pero nosotros no podemos confundir que Dios sea paciente para con nosotros a que estemos en su voluntad perfecta. El asunto no está en saber la voluntad de Dios. El asunto está en obedecer la voluntad de Dios. Mire, es difícil echar de nuestras vidas a nuestros enemigos si nosotros no seguimos de manera radical la estrategia divina. Uno de los jueces de Israel le dijo al primer rey de Israel lo siguiente, y con este quiero terminar este punto. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 22 dice la Biblia, y Samuel dijo a Saúl en este caso, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Es una pregunta. Y el mismo Samuel le dio la respuesta a Saúl, le dijo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que las grosuras de los carneros. Lo que sacó a Saúl de su puesto como rey y lo que hizo que perdiera la unción delante de Dios fue la obediencia parcial. Así que tú y yo debíamos renunciar a obedecer parcialmente a Dios, porque obediencia parcial es desobediencia al Señor, y eso lo único que logrará es que los enemigos de nuestra alma se arraiguen porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Así que renunciemos y pongamos en obra lo que Dios nos ha mandado hacer. En segundo lugar, nosotros tenemos que renunciar a desconfiar de Dios. La Biblia dice en Jueces capítulo 1 versículo 18, siguiendo la trayectoria de Judá, dice, tomó también Judá Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio, Ecrón con su territorio, y Jehová estaba con Judá. Subraye eso ahí en su Biblia. Quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. A partir de esta porción que le acabo de leer, es cuando se comienzan a ver las consecuencias de la obediencia parcial. Primero comenzaron allá con Simeón, pero ya ha llegado un punto en que no están cumpliendo la voluntad de Dios. Mire,
Cuando usted lee esta porción de las Escrituras, yo no sé usted, pero yo veo y siento cierto desconcierto, porque dice la Escritura que Dios estaba con ellos, lo estoy leyendo ahora ahí, pero solo pudieron vencer a los de las montañas, no a los de las llanuras, porque estos tenían carro de hierro. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿Dios funciona en unas cosas, en algunas cosas y en otras no? Esa parece ser la mentalidad que ellos tenían y que tiene mucha gente en nuestras iglesias. No acabamos de entender de una vez y por todas que para Dios los de la montaña y los de la llanura son una misma cosa. ¿Qué cosas son? Absolutamente nada ante su poder. Mire, nosotros tenemos que confiar en Dios, sea cual sea el desafío que vamos a enfrentar. ¿Qué significa todo esto? Eso significa que tenemos que confiar en Dios en todo momento. ¿De qué se trata el cristianismo básicamente? El cristianismo se trata de tener una relación con el ser más poderoso del universo. De eso es lo que se trata el Evangelio de Jesús. Entonces, nuestro problema no es la carencia de poder, sino nuestra tendencia a actuar independientemente de la voluntad de Dios, a actuar independientemente de aquel que tiene el poder. Cuando nosotros comenzamos a caminar en la vida o a enfrentar nuestros enemigos basados en nuestros propios cálculos, ahí es cuando comenzamos a tener problemas. Lo que deberíamos hacer simplemente es obedecer para que los enemigos no puedan prevalecer. Mire, el asunto este de los carros de hierro o los carros errados fue un dolor de cabeza para los israelitas, hasta que alguien en determinado momento decidió creerle a Dios. Y esos fueron Débora y Barak. La Biblia dice en Jueces capítulo 4, versículo 15 lo siguiente: y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Ese día los carros errados dejaron de ser un problema para Israel, pero eso pudo haber sucedido mucho antes si el pueblo le hubiera creído a Dios. Entonces el problema no eran los carros errados, el problema era la fe y la confianza que la gente tenía en Dios. Mire, los enemigos de nuestra alma son como esos carros errados, intimidantes, pero a Dios no lo intimida nadie. Nosotros tenemos que confiar en Dios y en su palabra, que dijo: no te dejaré ni te desampararé. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta con el asunto de renunciar a desconfiar de Dios es que no debemos confundir el no puedo con el no quiero. El versículo 19 dice, que lo acabamos ahí, y dice: no pudieron arrojar. Pero la pregunta es la siguiente: ¿es que no pudieron o no quisieron? ¿Sabe por qué decimos esto? Porque Dios nunca nos va a poner en una situación donde no lo podamos obedecer. El no puedo se ha convertido en las iglesias en la excusa perfecta para que mucha gente oculte su falta de deseo de obedecer a Dios. Tú escuchas cosas tales como: no puedo perdonar, no pude resistir la tentación, no puedo servir en tal área del ministerio, no puedo poner en práctica tal principio bíblico, y le puedo mencionar una lista extensa de no puedo. Pero todos nosotros sabemos que detrás de todo esto, muy sutilmente, está la verdadera motivación: es que no queremos. Y casi acusamos a Dios de no tener. Cuando yo estoy diciendo constantemente que no puedo, estoy casi acusando a Dios de no tener poder suficiente para capacitarme para que yo pueda vivir la vida cristiana. Pero nadie piensa en eso. ¿Por qué? Porque lo que realmente hay detrás es que no queremos. Nuestro no puedo son pobres excusas delante de Dios. Dios es fiel, hermano, a pesar de nuestra falta en cumplir su voluntad. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10, versículo 23, que fiel es el que prometió. Así que tenemos que examinar nuestros motivos
y comenzar a creerle a Dios. Mire, es difícil vencer a los enemigos sin Dios. De hecho, es imposible, hermano. No vale la pena luchar si no confiamos en Dios. Cuando le dijimos que sí a Jesús, Él ya estaba comprometido con nosotros. La Biblia dice claramente, si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y por último, renuncia a conformarse. Los enemigos prevalecen porque nos conformamos. Hay 6 versículos ahí al final casi del capítulo 1, que no se los voy a leer todo, pero a partir del versículo 30 hasta el 35, usted va a ver cómo le fue a las otras tribus. Dice la Biblia en el 30, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, sino que esta gente se le convirtieron en tributarios. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, versículo 31, y moró Aser en el versículo 32 entre los que habitaban, los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Versículo 33 dice, tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes. En el versículo 34 dice que los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no lo dejaron descender a los llanos. Y en el versículo 35 dice, el amorreo persistió en habitar en el monte Eres, en Ajalón y en Saalbín. Tremendo. Yo no sé qué usted interpreta ahí, pero veo un montón de tribus que no están haciendo la voluntad de Dios. Cuando usted lee esta parte final del capítulo se da cuenta de que la obediencia parcial es una plaga que se ha extendido por todas las tribus. Los enemigos pululan por su respeto, vamos a decir como decimos los cubanos, valga la redundancia. Los conquistadores se han convertido en amiguitos del enemigo. Y convertirse en amiguitos del enemigo implica 2 cosas. Implica desobedecer a Dios e implica una contaminación futura segura con lo que practica el enemigo. ¿Por qué sucedió esto? Porque ellos se han conformado con la situación como está. Mire, si yo no echo de mi vida a los enemigos, a la larga ellos van a controlar mi vida y me van a alejar de Dios sutilmente, llevándome a un estado de conformismo. Lo que ha sucedido con mucha gente que se aparta del evangelio o con gente que está viviendo en derrota o una vida religiosa dentro de nuestras iglesias, alejados completamente de Dios, es porque se han conformado y el enemigo los ha alejado de Dios. Si esto es así, entonces uno se tiene que preguntar ¿por qué la gente se conforma? La gente se conforma, según lo que veo en este pasaje, por 2 cosas. En primer lugar, porque tienen temor. Mire, ve ahí, la Biblia dice que las tribus de Dan y Aser estaban tan conformes que decidieron no hacer absolutamente nada y simplemente adaptarse a vivir con el enemigo. Eso fue lo que hicieron estas 2 tribus. Dan, según lo que usted lee ahí, vivía con temor, y Aser, que debía haber conquistado la tierra, no, ellos eran los invitados dentro de esa tierra, porque el enemigo era el que tenía el control. Estaban a merced de sus enemigos. Cuando yo no hago absolutamente nada, el enemigo se arraiga. Hay diferentes formas de conformarse y una de ellas es dejar que el enemigo haga lo que él quiera porque no queremos enfrentarlo. Pero tú y yo no podemos vivir con el enemigo sin que eso nos afecte en nuestra vida, en cualquier área. La Biblia dice que el amorreo persistió en habitar la tierra y el enemigo se convirtió en algo persistente. ¿Por qué? Porque eso es lo que sucede con los enemigos de nuestra alma. Persisten cuando no tomamos responsabilidad en derrotarlo. Mucha gente en nuestras iglesias sabe lo que tiene que enfrentar, pero la racionalización de su situación, la opinión de los demás, el deseo de mantener una imagen y la pereza actúan como catalizadores del temor. ¿Usted sabe de qué se trata el cristianismo? De no conformarse a antiguos patrones de vida.
De eso se trata el cristianismo. Así como tener una relación con Jesús, eso te lleva a abandonar los antiguos patrones de vida. El cristianismo se trata de ser transformados, de experimentar la voluntad gloriosa de Dios, Romanos capítulo 1, versículos 1 y 2, de vivir en libertad sin tener que transigir, de ser vencedores. El temor puede estar presente, pero siempre Dios nos va a dar su presencia y respaldo. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 4, versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Canta la idea, no tenemos por qué vivir en temor si tenemos del lado nuestro la persona más poderosa del universo. No es que no lo vamos a sentir, pero ciertamente lo vamos a enfrentar. Y lo otro, con este asunto de no conformarse, tiene que ver con la ventaja que saca mucha gente de la situación en que están viviendo. Una de las cosas más interesantes que usted lee en ese pasaje que acabamos de leer es lo práctico que fueron estas personas, es decir, las tribus. Ellos decidieron, bueno, no lo hemos podido vencer, entonces no vamos a ser amigos de él. No solo desobedecieron a Dios en cuanto a la expulsión de los enemigos, sino que se buscaron un beneficio personal en el orden económico para ellos. Fíjese que cada uno de los enemigos que no fueron vencidos realmente, dice la Biblia que se convirtieron en tributarios. En otras palabras, reportaban ganancia, aun cuando junto con esa ganancia también venía una relación con ellos, venía la idolatría y venía la contaminación espiritual. Esto es lo que pasa con muchos creyentes que se involucran en relaciones esclavizantes porque tienen un pequeño beneficio personal, sea en el orden material o emocional. Lógicamente esto trae un círculo vicioso de pecado, de arrepentimiento y de perdón que se repite una y otra vez. Ahora me viene a la mente, por ejemplo, algunas personas en nuestras iglesias, hombres y mujeres, sobre todo hermanas que están, cuando llegan a la vida cristiana, están involucradas en relaciones que están fuera de la voluntad de Dios, con hombres que no son su pareja y dependen completamente en el orden financiero y emocional de estos hombres, pero básicamente están quebrantando un principio bíblico. Mire, a veces nos conformamos nosotros, la gente, con las migajas que caen de la mesa cuando hemos sido llamados a conquistar a los enemigos de nuestra alma y experimentar la bendición de Dios en abundancia. Escuche, hermano, nosotros nunca experimentaremos la victoria haciendo las cosas fuera de la voluntad de Dios, no importa cuán glorioso parezca al principio. Quiero dejarle un versículo que usted conoce para que medite en él con tiempo en su casa. Proverbios capítulo 10, versículo 22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Mire, no nos podemos conformar. Si queremos vencer a los enemigos de nuestra alma, nosotros tenemos que querer echarlo fuera de nuestra vida. Y termino. No podemos coexistir con los enemigos de nuestra alma sin sufrir las consecuencias. Si coexistimos con el enemigo, nosotros a la larga vamos a ser contaminados. Por eso es que Dios advirtió una y otra vez a Israel antes de entrar a la tierra prometida sobre la necesidad de no hacer ningún tipo de pacto ni de componenda con los enemigos, sino que los destruyeran totalmente. La Biblia dice claramente en el libro de Santiago que cuando tú te conviertes en amiguito de los enemigos de Dios, te conviertes en su enemigo, porque no puedes ser amigo de este mundo, del diablo, de las tinieblas y del pecado y seguir siendo amigo de Dios. Pero más que eso, Dios lo ha dicho porque a la larga esos enemigos pueden controlar nuestra vida y no hemos sido diseñados como iglesia para ser controlados por el enemigo, sino para ser controlados y vivir por amor a aquel que nos salvó. Israel fue corrompido por no obedecer los principios que Dios le dio desde el primer momento. Y todas estas cosas, dice la Biblia, que fueron escritas para nuestra amonestación y nuestra enseñanza. Nada vale la pena en este mundo
tanto que usted no pueda renunciar con tal de obedecer a aquel que le amó y se entregó por usted. Cuando Él dice que le obedezcamos, cuando Él dice que confiemos en Él, cuando Él dice que nos dejemos transformar, es porque lo que Él tiene para nosotros es mucho mejor que lo que este mundo nos puede ofrecer. Así que Dios te bendiga en esta noche y te exhorto a que le digas no a los enemigos de tu vida y no te adaptes a vivir con ellos. Quisiera hacer una oración por ti. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada persona que nos está viendo en esta noche y quizás esté pasando por un momento difícil, Padre Santo. Quizás los enemigos de su alma están atormentándole. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú le des sabiduría y entendimiento y le des fuerzas, Espíritu Santo de Dios, para que Él pueda renunciar a aquello que no es tu voluntad. Señor, tú has prometido estar con nosotros en todo momento. Sé con cada uno de estas personas y bendícelos con poder, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y su gracia sea sobre ti. Amén y amén.